Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hace poco se ha hecho un nuevo estudio sobre la depresión. Son muchos los estudios que ya se han hecho sobre este asunto, y de hecho son muchos los años y las décadas que se lleva tratando la depresión. Pero sin embargo, siempre se viene tratando como algo estrictamente mental. Incluso el tratamiento que hay contra la depresión viene siendo para la bioquímica del cerebro. Entonces, claro, siempre se aborda de esta forma, a nivel mental, a nivel cerebral. Sí es cierto que puede afectar a nivel mental, pero ¿realmente el origen de la depresión está en el cerebro? Por ahí va el nuevo estudio. Precisamente no por ahí por el cerebro, sino por lo que no venía siendo habitual, buscar el origen en otro sitio, en otro lugar, que no es otro que los intestinos. Y es que ya llevamos mucho tiempo escuchando que los intestinos vienen a ser el segundo cerebro. Se le lleva tiempo llamando así, seguro que lo has escuchado, ¿verdad? El segundo cerebro. ¿Por qué le llamarán así? Y bueno, siempre te ponen los mismos ejemplos, ¿verdad? Cuando te dan una mala noticia, cuando tienes o pasas por algún problema sentimental, realmente donde peor te encuentras es en la zona abdominal, ¿verdad? Ahí, en esos metros de intestino que tenemos, pues parece ser que sufren las consecuencias. Y precisamente tanto en este estudio como en otros muchos estudios, se ha encontrado que en los intestinos hay una serie de neuronas sensoriales, al igual que en el cerebro. Entonces la cuestión es, ¿realmente comunica tan directamente intestino-cerebro, cerebro-intestino? Porque además en todos estos estudios se llega a la misma conclusión, y es que dicha comunicación es bidireccional. Y esto de que sea bidireccional abre muchas puertas porque lo que hasta ahora se venía tratando como el efecto, a lo mejor podría tratarse desde la causa. Y desde luego, si cualquier patología vamos directamente al origen, a la causa, lo vamos a tratar de una forma bastante más eficaz. Bueno, pues por ahí van los tiros de este estudio. Resulta que se han llegado a varias conclusiones. Se ha visto, bueno, mejor dicho, se ha analizado heces de los individuos en cuestión llevados a este estudio. Bien, en estas heces se ha podido ver varias cosas. Lo primero, que a medida que menor número de bacterias aparecen en esas heces, mayor probabilidad de depresión hay en el individuo, porque se ha contrastado la analítica de heces con el uso de resonancia magnética. Entonces, cuanto menor número de bacterias en las heces, mayor actividad en determinada zona cerebral relacionada con la depresión. Esto es lo que se ha visto. Pero el estudio en cuestión se ha volcado en una concreta bacteria que no es otra que la KLE1738. Han visto que estos individuos, precisamente los que tienen depresión, tienen un gran número de esta colonia de bacterias, la KLE1738, y entonces se han puesto a averiguar por qué. Han puesto a ver en laboratorio, a aislar en laboratorio esta bacteria y ver cómo se comporta. Y lo que han podido ver es que esta bacteria se nutre de una sustancia, ácido gamma-aminobutírico, más conocido también como GABA, el neurotransmisor GABA. Recordemos que los neurotransmisores son sustancias bioquímicas que tenemos en el organismo, que muchas de ellas precisamente surgen en el propio intestino, y entonces pues digamos que nos condicionan a determinados estados de ánimo. Con la recaptación de dopamina, por ejemplo, pues la dopamina, también conocida como neurotransmisor de la recompensa, sentimos un bienestar que incluso llega a enganchar, ¿verdad? Y que por eso mismo la dopamina está detrás de muchas adicciones. La adicción al juego, la adicción que tienen algunas personas por robar sin que les haga falta, porque no tienen problemas económicos, pero reconocen ser adictos al robar en determinados lugares. Y es precisamente por esa recaptación de dopamina que nos hace sentir esa sensación estimulante. Y hay otra serie de neurotransmisores que cada uno se encarga de una serie de funciones, pero precisamente el GABA es un neurotransmisor atípico, porque digamos que no se recapta y percibimos algo, sino que lo que hace es interferir con la recaptación de otros neurotransmisores.
El GABA lo que hace es inhibir la recaptación de otros, como digo, neurotransmisores. Por ejemplo, a la hora de dormir. Pues a la hora de dormir, digamos que el GABA va a esos puntos de recaptación y, por ejemplo, nos corta la recaptación de dopamina o de otros neurotransmisores que puedan incidir en que tengamos un estado de alerta, ¿no? Por poner un ejemplo, imagínate que te vas a la cama y de pronto te acuerdas y dices, anda, mira, voy a mirar a ver si me ha tocado la primitiva, cosa que nunca toca. Bueno, pues te vas al ordenador, pim, pim, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y te han tocado los 6 a la primitiva. ¿Tú crees que esa noche ya vas a dormir un minuto? Te han tocado 2 millones de euros en ese momento. Lo que ocurre es que en ese momento te pega tal subidón de dopamina que esa recaptación hace que entres en un estado en el que estás dopado, nunca mejor dicho, de ahí dopamina. Y bueno, pues al final esa noche ni vas a dormir ni nada de nada. Bueno, pues eso es lo que hace precisamente el GABA, inhibir recaptación de este tipo de neurotransmisores para abrir paso a la conciliación del sueño. Bueno, pues en este estudio llevado a cabo en Estados Unidos por varias organizaciones, entre ellas el Departamento de Energía de Estados Unidos, el Laboratorio Nacional de Argonne, la Universidad de Northeastern y a la cabeza de este estudio el doctor Philip Strandwich, pues han llegado a conclusiones que antes no se había llegado en este tipo de estudios. Y es que precisamente esta bacteria que se había aislado, la KLE 1738, es una bacteria GABA dependiente, como decíamos, y entonces lo que se ha visto es que suele estar acompañando a otras colonias de bacterias que se ha visto que son excretoras de ácido gamma-aminobutírico, del neurotransmisor GABA. Entonces, claro, precisamente se unen a estas bacterias, la KLE se une a estas bacterias y se nutre del GABA. ¿Qué ocurre? Pues que se llega a esa conclusión, que si en individuos con depresión resulta que se ha visto en heces que tiene un mayor número de esta bacteria, KLE 1738, se llega a la conclusión de que estos individuos lo que tienen es un exceso de secreción de GABA en los intestinos. A esta conclusión se ha llegado, o sea que el GABA sería el responsable o un gran responsable directo de la depresión. Llegados a este punto, pues el objetivo ya es llegar a unos tratamientos que no pasen por alterar la bioquímica del cerebro, sino que pasen más bien porque el propio tratamiento consistiera en una serie de bacterias que, digamos, eliminaran, por ejemplo, a esas bacterias que segregan el GABA, por ejemplo. Y se supone que entonces, si realmente el GABA es el responsable, pues al bajar los niveles de GABA en el intestino, acabaríamos con la depresión. Bueno, pues es un estudio que si realmente van por ahí los tiros puede ser bastante importante lo que aquí se ha descubierto, porque iríamos dejando esos tratamientos hasta ahora que se utilizan de la bioquímica cerebral que, en fin, tienen sus efectos secundarios y demás. Al final de todo esto, ¿qué resulta? Pues resulta que tendremos que esperar, como siempre, pues qué sé yo, 10, 20 años, hasta que se anden los pasos que siempre hay que andar, llegar a esa solución, aislar, que realmente confirmar que realmente es el GABA el responsable, que esta bacteria es la responsable, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Entonces, quizá sería bueno recordar lo que hemos dicho al principio del programa, y es que siempre se llega a la misma conclusión en este asunto, y es que la comunicación intestino-cerebro, cerebro-intestino es bidireccional. Entonces, lo mismo que tenemos una depresión y el no tenerla nos llevaría a un estado de felicidad. ¿Qué tal si nos autoinducimos a un estado de felicidad para acabar con la depresión? Qué fácil es decirlo, Miguel, y qué difícil hacerlo. Sin embargo, está comprobado que si inviertes los términos, la cosa se revierte. ¿Cómo se invierten los términos? Muy sencillo. La sonrisa. Está comprobado que la sonrisa precisamente abre puertas psiconeuroemocionales que nos inducen precisamente a acabar con esa depresión. ¿Por qué? Porque al sonreír, digamos que automáticamente cortamos cierta recaptación de determinadas sustancias, ponemos en marcha la emisión de otros neurotransmisores de los que habíamos hablado antes, y resulta que abre esas puertas psiconeuroemocionales que nos llevan a acabar con la depresión.
Solo tenemos que recordar determinadas frases que llevamos oyendo toda la vida, pero que las escuchamos, las decimos, pero nunca nos paramos a pensar en ellas. Yo, por ejemplo, te podría preguntar lo siguiente: ¿qué es un problema? Un problema es la aceptación de que tenemos tal cosa, la aceptación de que tenemos un problema. Me explico. Tú tienes una mancha en la camisa, yo tengo una mancha en la camisa. Tú tienes tu mancha y dices, y encima es vino tinto y esto no sale con nada y voy a tener que tirar esta camisa y ahora encima por la calle me van a ver con la mancha y patatín, patatón. Vamos a decir que yo digo, anda, tengo una mancha, pero porque me la he visto. Si miro para otro sitio, no veo la mancha y se acabó el problema. Por ejemplo, los dos tenemos el mismo móvil para tener un problema, la misma mancha. Tú aceptas el problema, yo no lo acepto, solamente por la actitud. Bien, pues ahí tenemos que solamente la actitud ya hace que se abra la puerta psico-neuroemocional de ese problema o no se abra. Ahora vamos a suponer que ya tenemos el problema. Bien, pues entonces podríamos preguntarnos lo que decía aquel proverbio chino. Si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Efectivamente, si lo vemos de esta forma, la preocupación no tendría cabida en esta ecuación, ¿verdad? Siempre será un factor añadido que solamente nos va a perjudicar. Revertir, por lo tanto, los términos. ¿Cómo revertimos? ¿Cómo revierto el estado anímico? Porque está comprobado. Hay varias formas de revertirlo. Una, como te he dicho, es la sonrisa. Otra, desde luego infalible, la mejor pastilla que hay contra la depresión: deporte, deporte, deporte. Ocurre una cosa, las personas que hacen deporte generalmente no tienen depresión. Entonces, claro, si tú no haces deporte y tienes depresión y acabas de oírme, nuevamente has dicho, qué fácil es decirlo. Claro, y yo lo entiendo, a lo mejor eres una persona de más de 50 años, vamos a decir sobrepeso, da igual hombre que mujer, nunca has hecho deporte y por lo tanto oyes hablar de deporte y es como si te hablan de la galaxia Andrómeda. Y lo entiendo. Pero es que ocurre una cosa, y es que cuando nos hablan de deporte, pues claro, dices, yo no puedo ponerme unas zapatillas, salir a la calle y ponerme a correr. Es que eso es deporte para quien puede hacer deporte a esos niveles. Deporte es ejercicio físico al nivel que cada uno requiere y que cada uno puede hacer. Por lo tanto, si tú eres una persona de más de 50 años, con sobrepeso, que nunca ha hecho deporte, pues desde luego, si coges unas zapatillas y sales a correr, a lo mejor lo que coges ahí es un infarto por el camino, ¿eh? O sea que realmente es lo que no hay que hacer. De buenas a primeras no puedes empezar de golpe con un deporte a esa intensidad. Pero para ti el deporte es ponerte las mismas zapatillas y salir a caminar a un buen ritmo, 30, 40, 50 minutos, una hora. Y eso sí que te va a hacer segregar determinados neurotransmisores, determinadas hormonas, que vas a ver cómo vienes con otro estado anímico. Y si eres de esas personas que dicen, es que me van a ver que ando a determinado ritmo, pues a lo mejor lo que debes plantearte es que ese me van a ver, qué van a pensar de mí, a lo mejor es lo que te ha llevado al momento de la vida en que estás ahora. Pero además del deporte, hay otra buena pastilla para la depresión, tan buena como el deporte, y es la risa. Claro, ¿y cómo me río? La pregunta no es cómo me río, no. La pregunta es, ¿vamos a reír? Bueno, pues hay precursores, ¿no? Digamos que ahora tenemos un montón de canales de televisión que si te empiezas a buscar por muchos de ellos, vas a encontrar alguna de estas series de risa que seguramente de absurdo que son te vas a reír. Tenemos ciertas barreras, yo el primero, que cuando veía estas series de risa, pues hace 10, 20, 30 años no me hacían ninguna gracia, pero es por la forma en que ves las cosas. Digamos que cuando la vida ya te enseña lo áspera que puede ser, digamos que ves con otros ojos ya este tipo de teleseries absurdas, y entonces ya lo ves con otra óptica, con la óptica de no voy a pensar, solamente voy a reír. Y entonces cuando no buscas la lógica y solamente quieres reír, acabas riendo con ese tipo de cosas. Bueno, pues ya antes de irme podemos hacer un ejercicio para abrir esas puertas de las que hablamos. Por aquí tengo una mesa de sonido. Bien, fantástico. Pues entonces con uno de esos, la voy a poner por aquí, venga. Y así hacemos un ejercicio que vamos a hacer para inducir a la risa.
Si después de esto no te ríes, no es culpa mía. Ya sabes que yo tampoco me dedico al humor, ni mucho menos. Pero es un ejercicio que te propongo y que si comienzas con la actitud, yo creo que lo consigues. Consigues la risa de lo absurdo. ¿Y cómo se llega a revertir el estado anímico a través de algo absurdo? Pues vamos a practicar aquí un ejemplo y es desvirtuar una palabra cualquiera. Una palabra cualquiera, como por ejemplo podría ser albóndiga. Qué palabra tan estúpida, ¿verdad? Albóndiga. Vamos allá, vamos a desvirtuarla, vamos a llegar a un momento en que sea absolutamente... y no sepamos ya ni lo que estamos escuchando, ¿verdad? Albóndiga. La primera vez que lo decimos nos viene a la mente lo que es una albóndiga, ¿verdad? Una pelota de carne también. Pero cuando lo decimos varias veces se comienza a desvirtuar y digamos que podemos entrar en un estado de percepción de lo absurdo que nos abra esas puertas de las que hablábamos. Albóndiga. Con esta mesa voy a cambiar la velocidad de la palabra a mi voluntad. Y entonces vamos a ver cómo resulta la cosa. Intenta no reírte si quieres te ríes. Mírame, simplemente limítate a mirarme y a escuchar algo tan bonito como esta palabra. Albóndiga. 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 Bueno, pues este era el ejercicio que te proponía. Qué sé yo, si sirve de algo, si no sirve, pero yo creo que has debido sonreír en algún momento. Si no lo has hecho, pues ¿qué quieres que te diga? Te devuelvo el dinero de lo que ha costado este programa. Pero si lo has hecho, creo que ha merecido la pena. Y bueno, pues cuando quieras, ahí tienes el ejercicio, coges la palabra que te dé la gana y la desvirtúas. O puedes también volver a este programa y volver a ver este asunto de la albóndiga, que no sé, cuando me ponga a editarlo a lo mejor me da hasta la risa, no sé cómo habrá quedado. En cualquier caso, lo hemos intentado, en cualquier caso siempre tenemos que recordar lo que se ha visto en nuestros estudios, y es que la comunicación intestino-cerebro es bidireccional, y eso es bueno saberlo, porque la depresión se puede revertir por medio de la actitud. Como de costumbre, te invito a que dejes tu opinión más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.